Muy bien, pues muy buena tarde. Muchas gracias por estar aquí. Como cada semana, vamos a iniciar nuestra reunión de hoy tomando una respiración profunda, tomando una posición cómoda, ya para empezar a relajarnos de todas las tensiones del día. Vamos a empezar a soltar a través de la respiración. Vamos a inhalar en 4 tiempos. Vamos a sostener en 4 y exhalar en 6. 3 veces, por favor. Una más. Muy bien. Y así, con nuestros ojos cerrados, llevando la mirada hacia el entrecejo, vamos a continuar relajándonos y vamos a escuchar atentamente cada palabra de la oración que encontramos en la carta 8, con la cual conectamos con la conciencia divina. Hagamos conciencia de la palabra. Padre, Madre, vida. Tú eres mi vida, mi apoyo constante, mi salud, mi protección, la total satisfacción de cada una de mis necesidades y mi más alta inspiración. Te pido que me reveles tu verdadera realidad. Sé que es tu voluntad que yo esté plenamente iluminado, iluminada, para así poder recibir mejor el conocimiento de tu presencia dentro y alrededor de mí. Creo y sé que esto es posible. Creo que me proteges y me mantienes dentro del amor perfecto. Sé que mi propósito final es el de expresarte a ti. Mientras hablo contigo, sé que eres perfectamente receptivo a mí, pues tú eres la inteligencia amorosa universal que tan maravillosamente ha diseñado este mundo y lo ha hecho visible.
Sé que al pedirte que me hables, estoy enviando un rayo de luz consciente a tu divina conciencia y que al escucharte, tú estás penetrando mi conciencia humana y acercándote cada vez más a mis cada vez más receptivos mente y corazón. Me encomiendo a tu cuidado y así también mi vida. Vamos a permanecer unos minutos en meditación.
Tomando una respiración profunda, suavemente, a tu tiempo, traerás tu conciencia aquí y ahora, a este momento, relajado, con tu mente clara, abierto a recibir y asimilar toda la lectura. A tu tiempo, abrirás tus ojos, te sentirás en perfecto estado de salud física, emocional, mental, energética, espiritual. Bien despierto, renovado, abierto a recibir. Muy bien, muy bien. René, cuando gustes empezar a leer, nos Gracias. quedamos, estamos en la página 107, carta 5, y nos quedamos la vez pasada en siendo su historia de la creación. Siguiendo Adelante. su historia de la creación, la ciencia afirma que después de la autofabricación de moléculas vivas capaces de duplicarse a sí mismas, formando una célula viva tan pequeña que no puede verse a simple vista, esta se convirtió en el bloque básico de toda la multicomplejidad de los organismos vivos, incluyendo las plantas, los insectos, los reptiles, las aves, los animales y el hombre mismo. De modo que todos los seres vivos tienen un antepasado común, la primera molécula viva. La ciencia no puede explicar por qué las moléculas autoduplicantes se combinan para formar una célula viva. Sigue siendo un misterio para la ciencia hasta hoy en día. La célula viva, según dice la ciencia, se repite sin fin en un billón de billones de formas diversas. Es la base del universo visible. ¿Cómo es eso? ¿Qué impulso motiva tal repetición? La ciencia no lo puede decir. Arraigada en su propia ceguera, ha arrastrado a la gente junto con ella hacia abajo hasta la ceguera materialista. Y ahora, la primera célula viva merece la plena atención de cualquiera que esté buscando seriamente la dimensión espiritual y la causa principal de la existencia. ¿Por qué la primera molécula viva y la primera célula viva son las primerísimas evidencias de alguna actividad inteligente dentro de la materia, dentro del universo? El primer rasgo que demuestra sensatez y sensibilidad es la función de la membrana que cubre la célula dándole protección e individualidad. Piensa en ese fenómeno milagroso. La célula absorbe del ambiente no solamente el alimento seleccionado a través de la membrana, no solo absorbe el alimento correcto, sino que, después de usar la nutrición, la célula elimina el desecho a través de la membrana permeable. Debes preguntarte a ti mismo cómo puede la parte puramente física de la membrana de la célula, invisible a simple vista, distinguir y seleccionar el alimento correcto para realizar su bienestar ¿no? Y luego ejercer el suficiente discernimiento para deshacerse de la materia tóxica no deseada. ¿No ves no ves un alto grado de propósito en toda esta actividad? ¿Y puedes creer que tal propósito es fortuito? Y no es el propósito el mero sello de la inteligencia.
No solo esto, la membrana de la célula sigue haciendo este trabajo de seleccionar el alimento y deshacerse de la materia tóxica en un billón de billones de diferentes circunstancias y condiciones relacionadas con la supervivencia de diferentes especies y en ambientes diversos. ¿No es esto evidencia del propósito que se muestra dentro de cada acción de cada especie, sean insectos, plantas, reptiles, aves, animales y seres humanos? ¿No se podría describir el universo como el consistente y el constante impulso del propósito hecho visible dentro del reino de la materia visible? ¿El espíritu del propósito es un elemento físico o uno de conciencia? Y si puedes aceptar que el propósito es un impulso refutable de creatividad detrás de la existencia, entonces puedes comprender la siguiente percepción de que vuestro universo es la manifestación visible de una evaluación inteligente de causa y efecto, claramente evidente dentro de la materia viva, pues si la célula viva puede seleccionar el alimento correcto y también eliminar el desecho tóxico, esta sencilla actividad muestra un conocimiento de la necesidad de asimilación y también la de prever la acumulación resultante de desechos tóxicos y la necesidad de eliminación de tal desecho para asegurar la continua salud de la célula. ¿No es esto una clara indicación de una evaluación inteligente de causa y efecto? Lo que es más, la ciencia dice que la célula contiene un núcleo que podría compararse al cerebro humano, puesto que transmite mensajes y su función más importante es la del almacenamiento de información. La memoria que contiene no tan solo los detalles que se relacionan con una célula, sino del cuerpo entero en el cual reside. El hecho es que al investigar la célula, la ciencia ha descubierto que parece ser en sí un sistema de mensajes químicos, llevados a cabo de modo determinado, inteligente e inteligible. ¿Cómo podría suceder esto si los orígenes de las moléculas de la célula fueran simplemente elementos químicos inanimados? ¿Discutirías que detrás de cada mensajero con un mensaje que transmitir hay pensamientos inteligentes o conciencia? Y mira qué precisos son los mensajes que se transfieren de célula a célula para asegurar la precisa repetición de ciertas especies durante millones de años. ¿En qué momento entonces entró en nuestro organismo vivo la conciencia? ¿Y cómo fue que el pensamiento inteligente que considera y decide entró en el campo de la materia inanimada inconsciente? Sin la conciencia inherente, ¿cómo puede ocurrir tanta actividad informada e informante en una célula que es invisible a simple vista? ¿No es tal actividad el producto de la conciencia, conocimiento, demostrando la presencia de vida inteligente en su denominador más bajo? Además, una sola célula viva en forma de bacteria puede moverse sola alrededor y vivir en su propia vida, frecuentemente especializada y emocionante dentro del ambiente, o como virus llevado a cabo su trabajo mortal especializado en atacar sus objetivos específicos dentro de los organismos vivos. Por otra parte, la célula puede estar fija en un organismo llevado a cabo su propio trabajo altamente importante de construcción y mantenimiento de alguna parte del organismo. Tal trabajo produce materia viva, justamente adecuada y necesaria para el órgano vivo sobre el cual trabaja, sean partes del cuerpo humano o de la vida animal o vegetal, tales como los dedos de los pies del humano y el brazo o la piel animal, y los colmillos o las escamas del pez, y el plumaje de las aves o la corteza del árbol y las hojas. Las hojas en las ramas o los pétalos y el tallo de las flores, o las antenas de las mariposas y sus alas diafanas, o la piel reptil de los cocodrilos y sus dientes, o los ojos del calamar que cambian de color según su necesidad de camuflaje. Cada uno de estos fenómenos físicos completamente diversos y aparentemente no relacionados es creado por el trabajo especializado, individualizado de billones y billones y billones de células vivas idénticas.
Al contemplar la magnitud y la diversidad del trabajo logrado por una simple célula viva, invisible a simple vista, se puede creer en un universo mecanicista. Sería probable hacer esto si la materia producida por tales células fueran ilógicas, que no ofrecieran ningún propósito verosímil detrás ni ninguna razón para su existencia. Desprovisto de conciencia personal, para esto no es así. Estas células vivas idénticas trabajan juntas, en armonía, dentro del hombre o del animal, para hacer un hígado con sus múltiples deberes dentro del cuerpo, para crear un ojo intrincado que tiene sus propios propósitos específicos de poner a la entidad en contacto directo, inteligente con su entorno, incorporando la ayuda del cerebro o huesos fuertes, expresa e intrincadamente diseñados en conjunto, en conjunción con tendones y músculos para unirse con otros de manera tan conveniente que permiten el pleno y ágil el movimiento de la entidad. Lo que es más, las células nunca se entrometen en el trabajo de las demás. Al crear un riñón, no hacen de repente una oreja. Al crear pelo, no se lanzan de repente a hacer piel. No, las células crean el cuero cabelludo y las mismísimas células crean el pelo. La única diferencia entre las células de la piel y las del pelo es que el trabajo que realizan segundo tras segundo durante toda una vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el factor motivador e inspirador? ¿Accidente? ¿Qué inteligencia organizadora puso en movimiento todo el proceso de creación? Desde el nivel más fundamental de la formación de simples elementos a partir de partículas eléctricas libres dentro del espacio, la combinación de elementos para formar sustancias químicas, la combinación correcta de sustancias químicas específicas para formar una molécula viva, la combinación correcta de moléculas vivas para hacer una célula viva que puede tomar nutrición, excretar desechos, construir según especificaciones claras, desplazarse y sostener consistentemente este enorme edificio de la creación a través de billones de años. No solo es esto, sino cuál es la fuerza motivadora que ha diseñado y logrado evolucionar dentro de los sistemas vivos y las entidades vivas, billones y billones de maneras diferentes de fertilizar las semillas de todo tipo, sean de las plantas, los insectos, los reptiles, las aves, los animales o de los seres humanos, haciendo evolucionar para cada uno un sistema inteligente de procreación adecuada a las condiciones climáticas y la producción de la vegetación en el entorno, con el fin de asegurar la supervivencia. ¿No es la supervivencia también evidencia de actividad con propósitos inteligentes? Y al cumplirse esta gran hazaña de creatividad, no debería de preguntar cómo es que cada especie viva tiene su propia manera individual de crear su prole y de protegerla en todo lo posible hasta que es capaz de sobrevivir a solas. ¿No es eso un activo amor por la creación en su forma más elevada? No se puede dejar este análisis de lo que tiene que decir la inteligencia humana acerca de los orígenes de la vida y de la creatividad, sin mencionar las importantísimas moléculas ADN, las cuales se dice que llevan el proyecto de todo el organismo, de la planta o del bebé. Además, estas moléculas ADN dan las instrucciones a las células informándoles que construyan según los cromosomas depositados por la semilla. Si de veras, en lugar de la inteligencia, la ciencia te ha dado las moléculas ADN como tu fuente de existencia, tú, líder supremo, tú, director de la creación sobre el cual las células endelebles de la materia y de toda la creación deben depender para su supervivencia, contemplad al glorioso ADN, Señor de vuestra creación. ¿De dónde sacaron las células ADN su inteligente poderes direccionales? La ciencia ya está totalmente satisfecha de que haya podido explicar satisfactoriamente por qué las diversas especies de todo tipo se duplican a sí mismas con tanta precisión y consistencia. La ciencia quiere que creas que vives en un universo puramente mecanicista, que el fenómeno de la evolución surge puramente de mutaciones casuales y de la ley del más fuerte. Se estudian los diversos organismos de la creación, las múltiples y diversas actividades de especies afines. ¿De verdad puedes creer en un concepto materialista tan poco probable? No es ninguna mera coincidencia que hoy,
para que descubran la inmensa inteligencia detrás de la creación, tengas a numerosas personas creativas que emprenden viajes difíciles para explorar, determinar y fotografiar los hábitats de las criaturas salvajes y de las plantas silvestres. Eres entretenido e instruido por un banquete de hechos y fotografías de las maravillas de tu universo. Durante mi tiempo en la tierra, no tuve tales maravillas a las cuales referirme para enseñar a los judíos la verdad universal de la existencia. Tenían tan solo los animales domésticos y las aves para usar como ejemplos de la maravillosa inventiva inteligencia y clara conciencia en todo ser vivo. En ninguna parte del Evangelio ha sido escrito que yo me refiera al alto y poderoso Jehová como creador. Como creador, como era la costumbre de los líderes judíos. No recurrí al campo, a las flores y a las aves y procuré enseñar a mis compatriotas que estaban rodeados por una creación milagrosa y maravillosa. Hace 2000 años, en vuestra dimensión, nos faltaba vuestro fondo científico moderno para poder observar y explicar de manera inteligente la actividad en lo que yo calificaba el Padre a todo vuestro alrededor. Para descubrir tu verdadera fuente de ser, te pido que evalúes la inimaginable e indescriptible complejidad y diversidad y el propósito de la obra claramente evidente en los pingüinos y en los cerdos. La mente humana puede replicar cualquiera de las actividades más básicas en, digamos, el sistema digestivo, que rápidamente reúne las enzimas requeridas y las hormonas necesarias para la digestión. ¿Cómo se atreve la mente infinita, si la finita siendo incapaz de percibir con claridad el verdadero proceso creativo gobernado por el conocimiento instintivo? Atreverse a afirmar inequívocamente, desafiando toda contradicción, que comprende los verdaderos orígenes de la creación y las fuerzas de las cuales la creación tomó forma. ¡Qué arrogancia! Estos hombres solamente pueden pensar según lo que se les dicen sus ojos. Veo la actual ignorancia científica con amorosa compasión, con un grado de diversión y una gran pasión consumidora para perforar su orgullo. Pues, hasta que alguien puede cuestionar su autosuficiencia y su posición de infalibilidad, nunca podrá lograrse un verdadero casamiento entre las eternas verdades y el conocimiento científico humano. Pero tiene que lograrse. De lo contrario, la evolución espiritual humana se quedará paralizada. La mente científica está demasiado llena de conceptos limitantes, ligados en los libros, fórmulas y ecuaciones aceptadas y la necesidad de ser aprobada por los compañeros para no permitir ninguna penetración de inteligencias más altas. Pido a los lectores de estas cartas que de parte mía formen una asociación para retar a la ciencia y pregunten en qué momento de la evolución del mundo se distingue la conciencia por primera vez. Repito y digo en serio. Pregunta al Sí, científico. Renecito. ¿Ah? Hasta por Ah, primera sí, vez. hasta ahí, sí, cierto. Muy bien, muchas gracias. Uf. Mucha y- información. ¿Te gustaría hacer una extensión de esto, René? ¿O lo Pues, quieres resumir? O... pues es que es maravilloso cómo somos tan diferentes y tan únicos los seres humanos vivos, animales o no animales. ¿Cómo es posible que desde los cromosomas hasta nuestros pensamientos y acciones seamos totalmente independientes en cada uno de nuestros componentes que forman nuestro cuerpo, nuestro organismo, y cómo podemos estar tan ligados y tan independientes uno de otro? O sea, nada más, yo me estaba imaginando ahorita que mi cuerpo, el cuerpo de ustedes, está sostenido por los tendones. Los huesos no están unificados. Todos nuestros organismos, nuestro esqueleto en sí no está sostenido por tendones. Tenemos movilidad, tenemos flexibilidad, tenemos fuerza, tenemos potencia, tenemos
cada uno de nuestros órganos tiene una función independiente y al mismo tiempo dependiente de la otra, desde nuestro pelo hasta nuestro órgano más gigante que tenemos, que es la piel. ¿Cómo algo tan maravilloso puede suceder si no es mediante la divinidad? O sea, yo no entiendo. Yo estaba pensando en las mujeres. Las mujeres son creadoras de vida, son realmente seres humanos que hacen magia. Son los únicos seres que son capaces de contraer y de extender sus órganos sin ni siquiera inmutarse, y son generadoras de vida. Es algo que de veras es hermoso, y es algo divino, es algo que tiene que ver con algo superior a cualquier tema, a cualquier, no sé, el pensamiento científico. Es simplemente decir qué hermoso que estamos viviendo. No sé, mucha información en muy poco tiempo. Es todo. Gracias, René. Bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Algún párrafo que les haya resonado de manera más significativa? Como dice René, es mucha información. Y aquí, pues básicamente, sí, Alain, te escuchamos. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, ¿Me oyen? sí. Ok. Yo me quedo con algunas notas que alcancé a tomar, y es que em, todo nuestro universo es una emanación visible de causa-efecto, obviamente inteligente, que todo ser vivo tiene su propia conciencia, y como cada organismo es un individuo con tareas muy específicas y muy especializadas, pero a la vez forma parte de otro organismo más complejo, donde al interactuar con otros individuos se crean otras funciones mucho más complejas. Entonces, siento que esta estructura se repite en cada uno en cada uno de los seres o de las conciencias que existen, desde lo más básico, son las moléculas, hasta lo más complejo, no sé, planetas, repiten este ciclo, ¿no? Este funcionamiento, donde tienes una tarea muy específica y en conjunto con otros organismos compones otro organismo más complejo y así. Y todo esto obviamente debe tener una inteligencia detrás, porque es cómo explicas todo esto, ¿no? Exacto, exacto, porque aquí es pues precisamente ese cuestionamiento, ¿no? Ante la ciencia, de que la ciencia quiere explicar con método científico todo lo que ve a través de sus ojos, a través de los sentidos, de los sentidos del ser humano. Pero hay muchas preguntas que no alcanzamos a responder. Ujú. Aquí, por ejemplo, el espíritu del propósito. ¿Es un elemento físico o uno de conciencia? Cuando vimos las leyes de la existencia, pues el propósito era uno de ellos. Todo tiene un propósito. Y la reunión pasada también lo comentábamos. Ujú. Entonces, y si puedes aceptar que el propósito es un impulso irrefutable de creatividad detrás de la existencia, entonces puedes comprender la siguiente percepción de que vuestro universo es la manifestación visible de una evaluación inteligente de causa y efecto, claramente evidente dentro de la materia viva. Era también ahorita lo que comentaba Alain en el resumen que nos hizo. Entonces, esa evaluación inteligente, esa conciencia divina, o sea, está. No hay forma
de tener otra explicación. Ujú. Aquí Jesús, al explicarnos cuál es la fuente de nuestro ser, es precisamente con esa intención de que nosotros nos abramos a toda esta parte de energías que no vemos, porque Él cuando nos dice no hay nada sólido, pues nuestra mente todavía se queda como dudando, ¿no? ¿Cómo no puede haber nada sólido si aparentemente todo lo que veo y toco, pues parece ser muy sólido, pero realmente no lo es? Entonces, aquí pues, nos sigue dando más información en relación, pues, a esa conciencia divina que nos ha dado, ¿verdad? Que nos ha proveído de todo, que cubre todas las necesidades. ¿Me escuchan bien? Porque aquí me parece que mi conexión al internet está inestable. ¿Se escucha bien? ¿No me corto? Ok. Ajá, todas nuestras necesidades están satisfechas, así como la de todos los demás seres vivos. Cuando habla de su plumaje, cuando habla de todos los accesorios que tiene, ajá, para poder continuar con su prole, ajá, y demás. Y esto nos lleva nuevamente a confirmar si todo está tan perfectamente realizado, ¿cuál es la causa del sufrimiento del hombre? Y nos lo ha dicho una y otra vez, que son nuestros pensamientos, ese esquema emocional mental que es con el que estamos co-creando nuestra realidad, que es con la que manifestamos lo que llega a nuestra vida. Porque al estudiar y entender que esa evaluación inteligente, esa conciencia divina que está dentro de nosotros y alrededor de nosotros, en la que todo está cubierto, todo está dado, esa matrix en la que todo se encuentra, ese campo unificado, como ahora lo llaman los físicos cuánticos, aquí es cómo manifestamos nosotros, ajá, si todo se encuentra, ¿por qué algunos sí llega, otros no? ¿De qué depende? De esos procesos de electromagnetismo que más adelante nos va a seguir explicando cómo funcionan, qué estamos magnetizando a nuestra vida, qué estamos atrayendo o qué estamos rechazando. Pero aquí nuevamente es asumir esa responsabilidad total que tenemos, ujú, para estar creando todo lo que llega a nuestra vida. Mm, ¿Alguien más? ¿Algún párrafo que quieran comentar? Anita, ahora estás muy calladita. Es que pasé mala noche, anoche no dormí bien y le falta, como que se queda uno corto. Pero bueno, sí, sí tengo una frase que me tiene aquí como resonando, sino como no Ok. dormí bien, entonces no, no estoy al 100%. Bueno, pero ¿En qué página está? en la página 110 al final, dice, veo la actual ignorancia científica con amorosa compasión, con un grado de diversión y una gran pasión consumidora para perforar su orgullo. Pues hasta que alguien pueda cuestionar su autosuficiencia y su posición de infalibilidad, nunca podrá lograrse un verdadero casamiento entre las eternas verdades y el conocimiento científico humano. Pero tiene que lograrse, de lo contrario, la evolución espiritual humana se quedará paralizada.
esta frase la he leído por ahí unas 5 veces. Y, y que es que no le hay, por ejemplo, cuando dice se quedará paralizada, ¿en qué sentido se queda paralizada? O sea, no hay una, no se logra el a- identificar la conciencia, el que está dentro de nosotros. Ujú. No entiendo la parte de se queda paralizada. La evolución espiritual humana se queda paralizada. O sea, ¿en qué no evoluciona? Se queda paralizada porque no, ellos tienden mucho a, por ejemplo, esta teoría mecanicista, a hacerlo toda la parte material. Quieren una explicación científica a través de, pues, nuestros sentidos, pero se quedan muy cortas, se quedan muy cortos porque hay muchas situaciones que no se pueden explicar, ajá, basándonos solo en la teoría científica, Ujú, en la teoría mecanicista, en la teoría materialista. Porque aquí hay una pregunta que también a mí me resuena mucho, si se la hiciéramos a un científico. ¿En qué momento de la evolución del mundo material se distingue la conciencia por primera vez? O sea, ellos te hablan de la multiplicación de las moléculas y cómo se duplican, etcétera, pero ¿en qué momento aparece la conciencia? ¿Dónde está la conciencia? ¿Qué es la conciencia desde el punto de vista científico? O sea, si no lo pueden explicar, por eso aquí hace alusión de que pues se quedaría paralizada esa evolución ujú, porque no hay una explicación científica. Lo mismo, el electromagnetismo, saben que funciona, saben que está, pero realmente no han podido explicar cómo funciona. Hay muchas cosas que todavía no hay forma de explicarlas. Por eso es bien importante abrirnos, o sea, que nuestros científicos se abran a toda esta posibilidad. Los hay. ¿Recuerdan cuando hablamos un poco, bueno, no sé si les pasé aquí las frases célebres de Nikola Tesla, de Albert Einstein, que ellos ujú, ya tenían una mente más abierta, más receptiva a todo esto, ujú, abriéndose a toda esta posibilidad? Ahora, lo más cercano, pues es la física cuántica, los ujú, experimentos que se han hecho, el experimento de doble rendija, por ejemplo, que ahí nos demuestra cómo el observador afecta lo observado. Ahí ya podemos meter la parte de la conciencia. ¿Cómo es que observando se afecta, el observador afecta lo observado y ujú, hay un cambio? Entonces ahí es cuando la comunidad científica salta de que, ah, caray, pues ¿qué pasó aquí? ¿Cómo te explicas esto? Entonces, seguramente va a haber científicos, o ya los hay, ajá, que están aportando información de gran valor, ajá, para que nosotros podamos ahora sí que entender, trascender y dar cabida a esta parte espiritual, a la inteligencia creadora que nos dio vida, a esta conciencia divina que está en todo. ujú. De hecho, en la clase anterior de coaching hablábamos de un científico mexicano que ha aportado mucha información al respecto, científicamente, de cómo funciona el cerebro, ajá, y nos da luz también a mucha información de la que Jesús nos habla aquí en sus cartas. O sea, ya hay, tanto que este científico, pues literal lo desaparecieron por no convenir
a ciertos intereses. Porque hay muchas cosas de por medio, el poder sobre todo. Pero es bien importante que nosotros despertemos nuestra conciencia y nos demos cuenta del gran poder interior que tenemos. Y aquí pues las cartas de Jesús nos lo explican pues a detalle. Aquí la cuestión es leerlas varias veces porque la primera a veces no, no lo entendemos tan profundamente. Sí, Otra, sí, Anita. no, que precisamente haciendo como, digamos que afianzando lo que tú dijiste, Ujú, antecitos de esa frase también dice, qué arrogancia. Estos hombres solamente pueden pensar según lo que les dicen sus ojos. claro, sí. O sea, no ven más allá. Pero te digo, cada vez se están abriendo más. Ujú. Ujú. Aquí en la 109, la 110 también, acá. Bien, ¿alguien más quiere hacer un comentario? Pues sí, que definitivamente a Jesús le quedó muy difícil poderse enfrentar, no digo enfrentar, pero sí poder, digamos que enseñarle a los judíos, digo judíos porque eran los líderes judíos, como él los nombra acá, pues con lo poco que él tenía para hacer demostraciones de lo que ya sabía. Claro, Porque aquí, como lo dice, él dice, no, pues ahora hay numerosas personas creativas que emprenden viajes difíciles para explorar, determinar y fotografiar los hábitats de las criaturas salvajes y de las plantas silvestres. Eres entretenido e instruido por un banquete de hechos y fotografías de las maravillas del universo. Y aquí él cuenta, durante mi tiempo en la Tierra no tuve tales maravillas a las cuales referirme, ujú, porque es que ahorita, pues por ejemplo, el microscopio te dice, mire, camine, miramos las células. Ahí están, es evidente para tu ojo. Bueno, fotografiar cómo en esas fotografías que son cada instante el movimiento de algo, cómo va creciendo una hoja, pues le queda a uno fácil identificar cómo nace, por ejemplo, un animalito, cómo crece tal hoja o bueno, cualquier cosa. Para él era muy difícil llegar a explicar esto, imagínate. Y fuera de eso, encontrando que nadie quería, que estos líderes judíos, pues lo que menos les interesaba era que viniera a traer esa explicación. O sea, no, quedémonos en lo que estamos y punto. Muy difícil, definitivamente. Pero bueno, sí, 2000 años la fe, después la todavía. fe, la fe que al menos sí, pues no fue exacta, pero hay algo que sirvió, sí. Y 2000 años después todavía estamos aquí, dice, pues tratando de investigar. Así Muy es, pero es interesante. bien importante, pues ahora sí que evaluemos, como aquí nos dice, para descubrir tu verdadera fuente de ser, te pido que evalúes la inimaginable e indescriptible complejidad y diversidad y el propósito de la obra, claramente evidente, pues en todas las especies, pingüinos, cerdos, etcétera. Entonces, si uno realmente, ay, conecta, o pues uno no tiene palabras, es una maravilla, es algo que uno no puede describir. Sí, increíble.
nuestra verdadera fuente de ser, ¿no? Entonces aquí es bien importante, aceptar esta fuente de ser de la cual vemos que estamos hechos a imagen y semejanza, tal cual. Ujú. Conocer sus leyes de la existencia, porque si nos regimos bajo estas leyes, la verdad es que no tendríamos de qué estarnos preocupando. Toda la preocupación y todos los problemas vienen de esa parte egoica que creó la separación, que creemos estar separados de nuestra fuente. Y quien nos lo hace creer es esa parte de nuestra personalidad llamada ego. Y de ahí creemos que estamos solos y creemos que nosotros tenemos que salir adelante y que esto debe ser así y esto debe ser asado y entramos en esa lucha. Pero si empezamos a soltar todas esas resistencias, aceptándonos como parte del todo, pues ahí empezamos a vivir de una manera diferente, a enfocarnos enfocarnos de una manera diferente, co-creando junto con nuestra fuente de ser. ¿Cómo vamos a co-crear? Alineándonos a las leyes de la existencia, simplemente fluyendo en la misma dirección. ¿Para qué nadamos en contra del río? Aquí simplemente es empezar a hacer conciencia de todo esto. Bien. Bueno, ¿algún comentario más o vamos cerrando? Dali, buenas noches. ¿Me Sí, mi escuchan corazón, bien? sí, mi vida. Ando en la calle, entonces espero que no haya interrupción. Eh, Estuve escuchando la lectura y en la parte donde menciona sobre las células y la membrana, como esta membrana permeable que nos permite, bueno, que le permite a la célula la alimentación y también el deshacerse de las toxinas. En algún momento me imaginé como si cada ser humano fuésemos un tipo de célula que venimos a hacer una especialidad, por decirlo de esa manera, algún trabajo. Y trabajar de alguna manera también relacionándonos con los demás, con, con ciertas interacciones. Y precisamente cuando la parte egoica interviene, pues es cuando este trabajo se distorsiona o no es lo que se espera en el resultado. Entonces me imaginé pues cuando nuestro organismo se ve en alguna situación de enfermedad o de desequilibrio, pues precisamente esa parte en la que no estamos siendo coherentes o congruentes con lo que estamos alineados a hacer en esta vida, ¿no? Y bueno, también la otra parte acerca de la parte científica, que queremos demostrar todo y creer de alguna manera, ver cómo es creado, si no es con nuestros sentidos, que lo podemos interpretar, entonces nos cuesta trabajo. Y bueno, pues es esa parte, ¿no? En donde siempre vamos, bueno, no siempre, pero vamos a tener como el obstáculo de la mente que interfiere con la interpretación de las cosas. Incluso, bueno, un comentario aparte, me gusta ver algunos videos sobre, ¿cómo se llaman? SM, experiencias cercanas a la muerte. Y hay científicos que han estado en ese entorno o en esas circunstancias, de la cual no hay explicación alguna para que puedan o que se pueda dar. Y sin embargo, ya como que se está dando esa apertura de alguna manera. No es una apertura al 100% grande, pero se está empezando a ver, ¿no? Como que esa parte científica también está empezando a voltear hacia las partes o lo que no tiene alguna interpretación o explicación científica.
Sí, claro. Sí, cada vez hay más. No sé si te refieres al doctor Manuel, este español que hace muchos experimentos en esta parte de la muerte, bueno, de la vida después de la muerte, pero sí, cada vez hay más estudios científicos que se están abriendo a toda esta posibilidad, porque si no nos quedaríamos muy limitados. No podríamos seguir con nuestra evolución espiritual. Sí, Moni, muchas gracias por esto. Muy interesante lo que comentas, porque sí, si funcionáramos así como una célula, cada uno de nosotros, y estuviéramos en coherencia, en amor, en esa alineación de las leyes de la existencia, pues todos estaríamos para ayudarnos unos entre otros, colaborando, dando, construyendo, edificando, creciendo en armonía, en amor. Es una muy buena metáfora. Moni es veterinaria con mente científica, pero pues también abierta a todo esto, ¿no? Como varios aquí. Y bueno, pues es que es súper interesante y profundo el tema. Ajá. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre lo que dijo Moni o los comentarios que han hecho nuestros compañeros? Bueno, pues parece que todo en orden. Muy bien. Bueno, pues ya son las 8. Se nos fue, como siempre, bien rápido nuestra hora de lectura. Y bueno, no te escucho, Anita. No sé si estás hablando. Creo que tienes tienes el No, micrófono. repitiendo lo que tú dices. Sí. No. Ok. Bueno, pues entonces, pues vamos a dejar hasta aquí em, nuestros comentarios de nuestra lectura de hoy. Nos vemos la próxima semana, como siempre, para continuar con nuestra lectura. Y pues continuamos en nuestro segundo horario, pues en nuestro coaching grupal, que pues están todos cordialmente invitados cuando gusten acompañarnos. Gracias. Bueno, pues les dejamos un abrazo fuerte, fuerte, Chao, chao, bendiciones y nos vemos la próxima semana. chao. Gracias, gracias Anita por visitarnos. Te mandamos abrazos, Anita. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias, besos, Chao, bendiciones. Bye. chao. Muy bien, no sé dónde esté Anita, creo que en Florida o no recuerdo, pero no sé también si haya entendido porque ella habla portugués. Bueno, entonces vamos a finalizar.